Ya, entonces lo que habíamos visto el otro día fue, vimos, recuerden la noción de momento de inercia y habíamos hecho todo esta analogía entre lo que ocurre para partículas y ahora para un sólido rotando, y entonces ahí entendimos mejor el significado más físico del momento de inercia, que dijimos que era, si hago la analogía entre esta expresión y esta, digo, entonces de aquí concluyo que el momento de inercia es justamente una inercia rotacional, es que tanto me cuesta hacer rotar un objeto, mientras que la masa es una inercia translacional, ¿cierto? Cuánto me cuesta acelerar un objeto, esto, la combinación esta que habíamos visto, ¿cierto? De masas con distancia, tiene que ver con eso, con la dificultad que tengo para hacer rotar los objetos. Y vimos entonces que por eso es que este momento de inercia tiene un apellido, ¿cierto? O sea, normalmente uno le pone aquí respecto a algún punto, algún eje que pasa por cierto punto. ¿Por qué? Porque obviamente no es lo mismo tratar de hacer el ejemplo que dimos, hacer rotar un objeto en torno a su centro de masa, que en un eje cualquiera. ¿Sí? Entonces, por eso es que hay que ser riguroso en cuanto a respecto a qué eje vamos a estar calculando el centro de masa, el momento de inercia. Otra cosa que yo, bueno, esto es como a la pasadita, voy a borrar esto porque no queremos ver esto, es que esto, un comentario, lo que estamos haciendo acá en el curso esencialmente es una simplificación de un problema que es mucho más complicado. Por ejemplo, cuando yo tengo un sólido, digamos que tengo un paralelepípedo así, ¿ya? ¿Cierto? Algo así. Tengo este paralelepípedo y este objeto obviamente puede rotar en torno a un eje que pasa, en realidad puede rotar en torno a cualquier eje, ¿cierto? Yo puedo pasar un eje así, imagínense que fuera como una estaca, ¿sí? Un eje que pasa así, por ejemplo, que pasa por ahí y después sale por acá, ¿cierto? Y entonces va a tener una rotación, digamos, rara, pero yo puedo escoger en verdad cualquier eje, puedo pasar un eje que, por ejemplo, que pasa justo que coincide con una de las aristas, ¿sí? Puedo pasar por un eje que pasa por acá, como les decía recién, puedo pasar por un eje cualquiera, así chueco, realmente, literalmente chueco al interior del sólido, ¿cierto? Entonces uno dice ahí, ¿qué momento en el se escojo? Bueno, ahí la verdad, cuando yo estoy incorporando rotaciones en 3 dimensiones, el problema es harto más complicado y lo que uno tiene esencialmente, en vez de tener, ahora estamos estudiando solamente situaciones en el plano, ¿cierto? Sí, cuando vimos el plano en el sentido que todo ocurre en un plano, pese a que yo puedo tener una esfera que está rotando. Entonces, si tengo una esfera que está rotando, entonces puedo hacer calcular, ah, por calcular el momento de inercia respecto a eso, ¿cierto? Y es como un movimiento relativamente sencillo, ¿cierto? O si tengo, no sé, después tengo una polea, qué sé yo, aquí tengo una polea por la que pasa una cuerda aquí, y entonces la polea va a rotar, efectivamente, va a rotar, y por lo tanto tengo que incorporar ese tipo de situaciones, ¿cierto? Y decir, pero ahí al final todo ocurre en el plano, mientras que en el problema de acá es harto más complejo. Y en estricto rigor lo que uno tiene es que en vez de pasar uno, acá uno sabe que está esto en los reales, ¿cierto? En los reales positivos por la definición que uno tiene, ¿cierto? Uno en estricto rigor cuando pasa al caso de verdad en 3D, esto se convierte en una matriz bien fea que tiene en realidad 9 componentes. Uno que va a ser el 1, 1, 2, 2, 3, 3, y tiene unos términos cruzados incluso. Estos, así como esto es como, no es cultura general, pero para nosotros es como si fuera cultura general. Y aquí hay otras componentes. Aquí está el elemento 1, 2, aquí está el 1, 3, aquí está el 2, 1, aquí está, y en fin, aquí está el 3, 1, el 1, 2, 2, 2, el, me confundí, 2, 3, y así, y aquí está el 3, 2. Entonces tiene en estricto rigor 9 componentes distintas al momento de inercia y tiene que ver con justamente los ejes,
cuando tengo un eje que pasa así, cuando tengo un eje que pasa así, cuando tengo todas las combinaciones posibles en X, Y y Z. Y estas son asociadas más o menos parecidas a las que nosotros calculamos acá. Cuando tienen el plano, cuando uno está en problemas sencillos como el de este curso, esta matriz se convierte simplemente, el único término interesante es este que está acá. ¿Sí? Estos otros esencialmente son todos ceros. ¿Sí? Todos los términos que están acá son ceros, los otros son iguales, en fin. ¿Sí? Pero esto es como para que lo tengan, es como que si alguno de ustedes se quiere ir al curso de ingeniería mecánica, por ejemplo, esto debieran, no me conozco al dedillo, la malla ni los programas de los cursos que ustedes van a ver más adelante, pero debieran ver este tipo de cosas cuando tienen objetos que están rotando y es más compleja la rotación, entonces ahí uno extiende esto de esta forma. ¿Sí? Pero ese era como un paréntesis de cultura general. Ya, entonces, hoy día lo que quería hacer era un par de problemas de incorporar un poco las cosas que habíamos visto hasta ahora y que incluye momento de inercia y también la idea de conservación de la energía. Entonces, déjenme buscar el problema sencillito, que el primero que quería resolver. Ya, entonces, así como conservación de la energía, entonces, si es que, y aquí voy a poner una frase, ¿cierto? Que es la que vamos a ocupar harto rato, ¿cierto? Y es, si, ah, si en el sistema no hay disipación, típicamente estamos hablando de roce, entonces la energía mecánica del sistema se conserva. Y ustedes se pueden preguntar, esta es una ley fundamentales de la física, ¿cierto? Y esto sale aquí simplemente que si se conserva para una partícula, obviamente se va a conservar para un sistema de partículas. ¿Sí? Entonces, ¿y cómo se escribe la energía mecánica? La energía mecánica se escribe como una energía cinética más una energía potencial, que puede ser, en este caso, no vamos a ocupar resorte ni nada, así que vamos a estar típicamente tratando con energía potencial gravitatoria. ¿Sí? Podrían aquí haber otros términos en principio, más otras energías potenciales, una energía potencial, por ejemplo, electrostática, más una energía potencial de otro estilo, ¿ya? Aquí esencialmente en el curso vamos a tratar solamente energía potencial gravitatoria, o sea, la que uno está acostumbrado a calcular en el curso de física 1, ¿cierto? Mg por h. ¿Sí? Y esta parte de energías cinéticas, nosotros ya sabemos, recuerden, esto es como recordatorio de la clase pasada, que eso se puede escribir como o medio del momento de inercia respecto al eje que esté rotando por omega al cuadrado más m por g, la masa total del objeto, por g, por la posición del centro de masa, por h del centro de masa, si es que h es la altura. ¿Sí? Entonces, esta cantidad es la que típicamente es la que se tiene que conservar. O sea, tengo una situación inicial, o sea, uno dice la energía antes tiene que ser igual a la energía después. Entonces tenemos que calcular o sea, imponer que esta cantidad que está acá se conserva. Entonces hagamos un primer ejemplo de esto y que voy a hacer dos ejemplos hoy día de esto mismo y para que reforzar una cosa justamente asociada al teorema de Steiner. Entonces, un ejemplo de esto sería lo siguiente. Déjenme. Ya, entonces voy a hacer lo siguiente.
Voy a tener eso aquí. No sé si era el más indicado. Se ve, supongo, ¿no? Todos ven la diferencia entre los colores, ¿no? Voy a hacer. Abajo no No se se nota ve. No, no se mucho. nota. No, No, ya. el de abajo no. No, no se nota mucho. Se Ya sé, ve es que como para casi que. transparente. Sí, se ve muy. Ya, más o menos así. Espero que se entienda lo que quiero hacer. Entonces, la situación que queremos describir es la siguiente. Olvídense del círculo que está abajo primero. Lo que voy a tener va a ser, ¿qué pasa si es que tengo un... A ver, esto lo voy a hacer con rojo para que se marque bien acá. Tengo aquí mi punto acá, un punto P. Esto está bajo la acción de la gravedad. Esto es un disco, para que se entienda, esto es un disco, entonces, de masa M y radio R. Esto está así. Y posteriormente, ¿qué dirían ustedes que va a ocurrir si es que esto lo dejo aquí? Entonces lo que estoy poniendo es que este punto P es donde está pasando el eje, hay un pivote ahí. Aquí está mi centro de masa. Ahí está el punto que marqué aquí, es el centro de masa del sistema, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces cuando yo suelte el disco? ¿Sí? Como que inicialmente, aquí voy a poner además, inicialmente está en reposo. Estoy aquí como agregando información. Inicialmente, el disco está en reposo. ¿Qué va a ocurrir cuando yo lo suelto? Esto va a llegar a un punto que va a ser más o menos así, ¿por cierto? Se lo puse con distinto color. ¿Cierto? Esa sería como mi situación inicial. Esto sería mi situación inicial. Cuando yo lo suelto, esto básicamente lo que va a hacer va a rotar, ¿cierto? Y entonces va a rotar y va a pasar por este punto, por ejemplo, el punto más bajo. Va a estar por ahí y ahora mi centro de masa va a estar ahí. Pues. Se desplazó, ¿cierto? Y después va a ser, si es que esto sigue rotando, lo dejo, lo sigo rotando, esto va a estar como por ahí. Pues. De hecho, va a pasar para otro lado y así va a empezar a oscilar. De hecho, en estricto rigor, esto es un péndulo, ¿cierto? Entonces, digamos que la pregunta ahora que me están haciendo sería, calcule la velocidad angular del disco cuando su centro de masa pasa por la vertical. ¿Sí? ¿Se entiende la pregunta o no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Uno dice, si es que así, todavía no hemos metido tanto aquí con esto, eso lo voy a ver un poquito más adelante, pero si uno se pregunta cuáles son las fuerzas que están presentes en este sólido, claramente tengo el peso. ¿Y qué más tengo? Tengo más fuerza aquí presente, ¿no? La gravedad. La gravedad. Sí, pero el peso, por cierto, el peso va a ser la fuerza que le hace finalmente la aceleración de gravedad. Sería esta que está acá. Pero tengo otra fuerza, ¿no? No debería. Si yo miro Una esto, centrípeta, pero eso no sé si sería. no, no son fuerzas como que hay que incorporar en un diagrama de cuerpo libre. En un diagrama de cuerpo libre tengo que poner como las fuerzas reales, como que la fuerza Ah, centrípeta ya. sería como la resultante de algo. No sé quién es aquí, hay alguien que dice PPP en el chat, dice la normal. No sé si le entiendo bien qué quiere decir, pero esencialmente aquí en este pivote debe haber una fuerza. Si ustedes lo notan acá, si yo dibujara solo, imagínense que tengo, voy a hacer como el círculo de nuevo para solo hacer este análisis, ¿ya? Si yo dibujara solo la fuerza del peso, claro, la del peso, la que dibujé recién, si dibujara solo esa fuerza,
¿Qué hace un objeto si yo lo dibujo, ese objeto? ¿Qué haría si yo lo dibujo solo esa fuerza? ¿Cae? Cae. ¿Y cae para dónde cae? Cae verticalmente, porque lo único que voy a estar incluyendo es una fuerza verticalmente para abajo. ¿Qué es lo que está haciendo finalmente? Que esto no caiga y que lo que está haciendo en verdad esté rotando. Tiene que haber otra fuerza, pues, ¿no? No puede ser que si es que yo solo pongo solo el peso. Entonces, obvio, lo único que voy a tener es que el resultado de las ecuaciones me va a dar que esto cae, nada más, y verticalmente así para abajo. Pero esto yo sé que no hace eso, pues. Esto no cae, en estricto rigor lo que está haciendo algo así, pues. ¿Cierto? Entonces, ¿con qué otra cosa está en contacto aquí el objeto? Esto obviamente aquí está el planeta Tierra, ¿cierto? Y por eso es que tenemos el peso. Es la Tierra la que le hace esa fuerza para abajo. Pero también tengo el pivote, pues. Entonces tengo una fuerza que en principio no tengo idea para dónde va. Yo la puedo poner así como para allá. Una fuerza que le podemos poner una fuerza R de una reacción aquí en el pivote. Si yo no la pusiera, entonces voy a tener esta situación que les describí recién. Al ponerla, que esta fuerza va a ir cambiando de dirección de dirección y sentido, por lo tanto, a lo largo del movimiento, es la que me permite que esto finalmente rote. Está apoyado en el pivote. Pues. Obviamente, si ustedes piensen como que ahí pasa un fierrito, ¿cierto? Por aquí pasa un fierrito, un eje. Obviamente hay una fuerza que está siendo aplicada en el eje. Pues. De hecho, si esto fuera muy pesado o rotara muy rápido, se podría romper el eje, ¿cierto? De hecho, sería una pregunta a ustedes como ingenieros. Pues, tengo un disco, esta cuestión está rotando, y yo les digo, si es que la barra que atraviesa este disco por donde está pasando el eje, si es que muy delgadito a lo mejor, les puedo yo decir, hice unas pruebas en el laboratorio, qué sé yo, y esta cuestión, si es que le pongo más de 500 newton, la barra se va a romper y se va a doblar. Entonces yo les podría preguntar, cuando el movimiento del disco es tal cual el que se describe en esta situación, en toda esta situación, ¿la barra se rompe o no se rompe? Usted ahí como buen ingeniero tienen que poder determinar. Entonces para eso necesitamos saber cuánto es la fuerza que está siendo aplicada acá. Hay una fuerza F que va cambiando de dirección. ¿Por qué cambia de dirección? Porque no es lo mismo que yo esté pensando en esta foto, ¿cierto? Cuando está en esa instancia, que cuando está en la instancia de abajo o cuando está en una situación intermedia, por ejemplo, cuando está por aquí el disco, ¿cierto? Ahí estaría el centro de masa. Ahí estaría el centro de masa. Obviamente, la situación, digo, aquí esto está, hay una aceleración centrípeta para allá, esto tiene una aceleración tangencial para el otro lado, ¿cierto? Esta fuerza F va a ir cambiando, sí o sí. Entonces, de hecho, en un par de clases quizás podemos resolver ese mismo problema, determinar cuáles son las fuerzas que están siendo aplicadas acá. ¿Sí? Ya, entonces espero haberlos convencido de que sí o sí, ustedes cuando yo les pida en una prueba, hagan DSL y se enfrentan a una situación de este estilo, no se pueden comer la fuerza que está acá. Si no la ponen, van a obtener algo así y esto no tiene sentido. Y no es un detalle, chiquillo, así que no lo miren a huevo como decir, se me olvidó una fuerza que es poco importante. No, la fuerza que va acá es súper importante porque si no la ponen, sus DSL van a estar malos y por lo tanto sus ecuaciones de Newton también van a estar malas. Así que deben incluirlas. Para este problema, el que estamos haciendo hoy día, donde lo que queremos es hacer conservación de la energía, no hay problema porque no las voy a dibujar, ni siquiera voy a hacer un diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Porque lo que me están preguntando es una velocidad. Y los que tuvieron clase ya conmigo en el curso de física 1, yo traté de ser súper mega enfático en decir, cada vez que ustedes en un problema necesitemos calcular una velocidad, tienen que acordarse al tiro de conservación de la energía. Sale en general súper simple. ¿Por qué? Porque la energía tiene automáticamente puesto el término de velocidad. Ese omega, recuerden, es la velocidad angular. Bueno, está al cuadrado, ¿cierto? Pero es la velocidad angular. Entonces tenemos que automáticamente nuestra ecuación de energía tiene al tiro eso. Mientras que si me fuera por otro camino, tengo que trabajar un poco más. ¿Sí? En cambio, con energía es directo cuando me piden una velocidad. ¿Sí? Y ahora entonces ustedes Una pueden... pregunta. Sí, dígame. ¿En qué puede afectar qué dirección le demos al punto P, a la fuerza? Eh,
uno a priori no tiene cómo saber para dónde va. Entonces, lo que siempre hay que hacer ahí en ese tipo de casos es decir, voy a suponer de que tiene una dirección así cualquiera, aleatoria, y voy a separar esto en una componente, por ejemplo, vertical o horizontal, o dado que esto tiene movimiento circular, recuerden que el centro masa está describiendo localmente un círculo, ¿cierto? Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando resuelva este problema? Lo más aconsejable es descomponer esa fuerza en una fuerza central. Si es que voy a hacer el mono de nuevo acá para responderte mejor la pregunta. Si es que en la situación que estoy describiendo, el pivote está por acá, mi centro de masa está por ahí, el ángulo que está describiendo, por ejemplo, es un ángulo teta que está por allá, entonces lo más razonable es decir, voy a tener una fuerza que va a ser una fuerza central y voy a tener una fuerza tangencial. Y la idea, aparte a la fuerza del peso, que es la que no se me puede olvidar. Entonces voy a tener en estricto rigor esas tres fuerzas. El peso, la de toda la vida, y esta fuerza que es la que está actuando en el pivote, que puede ir para allá, en cualquier punto, y no sé para dónde va. A priori no sé para dónde va, pero haciendo esta descomposición en una componente central y una componente tangencial, puedo calcular cada una de ellas por separado, haciendo Newton, haciendo torque, y es cosas que vamos a ver en las próximas clases. ¿Sí? El resultado, las componentes, como el peso relativo o la magnitud de cada una de estas dos, va a ser la que me va a decir para dónde apunta en todo instante de tiempo. ¿Sí? Pero tengo que calcularlo. A priori no tengo cómo saber para dónde va. Solo en casos muy puntuales puedo saber, como por ejemplo, en ese caso y en ese caso sí sé para dónde va, pero porque son casos muy críticos. Ya, ok, profe, gracias. Ya, entonces, para terminar la explicación, ¿por qué podemos ocupar conservación de la energía? Aquí el enunciado que puse yo, si en el sistema no hay disipación, o aquí yo hice la frase un poquito más a la ligera, quizá, pero ahora voy a clarificarla. Aquí en estricto rigor podría haber, en principio, el hecho que haya una fuerza, uno puede decir, ah, pero profe, esa fuerza es como un roce, más o menos, ¿cierto? De alguna forma, pero la gracia tiene, dado que esto está idealizado y que estamos considerando que es un punto, no es una zona ahí donde pasa un fierro de cierto radio, por ejemplo. Esto lo estamos realmente idealizando como si fuera una cosa muy puntual. Entonces, en ese caso, nosotros en este curso ya sabemos hacer torque, ¿cierto? Si yo les pregunto y les digo, aquí está el peso, ¿cierto? Y acá hay una fuerza F cualquiera, la que está actuando en el pivote. ¿Cuál de estas dos realiza torque? Las dos, ninguna. ¿Qué dirían ustedes al respecto? Yo creo que la MG genera torque, ¿no? Muy bien, porque recuerden que el torque es una medida de como mi capacidad para hacer rotar un objeto. Así que, ¿cuál de estos dos es realmente la que lo está haciendo girar? El MG, por Eso. cierto. El MG. Si el pivote está aquí y la fuerza está ahí mismo, obviamente la fuerza F no lo hace girar, ¿cierto? Lo mantiene para que este sistema no se caiga, ¿cierto? Y tiene este otro efecto. Pero finalmente la rotación no se debe a la fuerza que está siendo aplicada acá, ¿cierto? Así que por eso, pese a existir esta fuerza, la gracia tiene es que no me afecta el cálculo porque no hace torque y por lo tanto como especie de disipación que podría haber acá no la tengo que incluir y por lo tanto estoy autorizado a ocupar conservación de la energía. ¿Sí? Profe, una consulta, quizás una idea medio errónea, pero si es que hacemos este diagrama de cuerpo libre, podríamos como definir lo que es el torque, que es el MG como positivo y la P como un negativo, para que, no sé si entiende, como para que Es que ahí va a como que depender en un el poco de, gráfico. entiendo tu punto, pero ahí lo más aconsejable es hacer el DCL en un punto genérico. Es decir, cuando ahí está el centro masa, aquí está mi ángulo teta, ¿cierto? Y voy a describir esta situación así muy genérico. Es decir, calcular los torques que hace cada una de las fuerzas, calcular la ecuación de Newton, haciendo el DCL en una situación, como te digo, en la foto genérica.
¿sí? Cuando está por ahí, ahí está el centro de masa, y decir, cuando esto está haciendo un ángulo teta con la vertical, entonces, ¿cuáles son las fuerzas y todo eso? Y ahí tienes que preguntarte, ¿el torque que hace esta fuerza mg tiende a aumentar o a disminuir el ángulo teta? Ahí ya no es tan arbitrario el signo. Ahí uno se da cuenta de eso, que automáticamente el peso tiende a disminuir el ángulo. Si es que tengo el ángulo está para allá medido, entonces el peso lo tiende a hacer a ir en sentido decreciente del ángulo. Cuando en la otra foto, si es que estuviese así más o menos el mono, en ese caso el ángulo es negativo y el torque tiende nuevamente a tirar el ángulo para el otro lado. De hecho, eso es lo que genera que haya eventualmente una oscilación. Así que el torque en ese caso del peso sí o sí es negativo. Pero nos estamos adelantando un poco, así que Profe, sí, díganme. yo no entendí, ¿lo podría explicar de nuevo? No, es que mira, prefiero no irme por ese lado todavía porque no quiero que calculemos torque en este problema. ¿Sí? Porque no saco nada con calcular torque porque para calcular torque me sirve con una ecuación que todavía no vemos, que es sumatoria de torque igual a I por alfa. Esa ecuación todavía no la vemos, así que no quiero irme por ese camino. Quiero resolverlo de la manera más simple ahora. Así que la discusión respecto al signo del torque y todo eso lo vamos a ver cuando resolvamos este problema por ese camino. Y en esa situación vamos a calcular estas fuerzas que están ahí en el pivote. Ya, profe, ya sé. Ya. Entonces, como todo lo anterior es que sí podemos ocupar conservación de la energía, entonces ocupémosla. Ya nosotros ya sabemos que es energía inicial es igual a energía final, ¿cierto? Ahora bien, ¿cuánto es mi energía inicial? Mi cinética inicial más la gravitatoria. Aquí voy a ponerle un superíndice arriba. Y por otro lado va a ser energía cinética final más la gravitatoria final. Ya, entonces hay que ir simplemente escribiendo esto término a término. ¿Cuánto es mi energía cinética inicial? Me dicen, inicialmente el disco está en reposo, así que automáticamente sé que ese término no juega. Ese término es 0. Después tengo que calcular energías gravitatorias, tanto en su parte inicial como en su parte final. Entonces, para eso necesito darme un sistema de referencia. Aquí lo más razonable es que dado que el punto P es el único punto que tengo fijo en el espacio, ¿cierto? Porque el pivote, el que no se mueve, es donde está el clavo, si ustedes lo ven de esa forma, entonces me va a dar mi sistema de referencia para allá. Como les dije la otra vez, se lo he comentado ya hartas veces, ya incluso a los que fueron alumnos míos en Física 1, para calcular energías potenciales gravitatorias, el sistema de referencia para que no se mareen con los signos, lo más sencillo es que siempre vaya para arriba. Dónde lo pongo da lo mismo, pero siempre tiene que ir apuntando para arriba. Así que voy a poner que ahí está el 0 y voy a medir para allá, voy a medir la altura. ¿Sí? Entonces, en este sistema de referencia, en este que dibujé acá, ¿cuánto vale la energía potencial gravitatoria inicial? ¿Cómo se calcula la energía potencial gravitatoria de un sólido? Ya lo habíamos visto. ¿Cómo se calcula, chiquillo? Sería 0, ¿no? Es 0, muy bien. Pero ¿y cómo se calcula? Igual lo No me vamos, acuerdo igual de lo la vamos a tener que fórmula. calcular acá, así que MGH, es mg ¿pero qué h? ¿El h de qué? desde la El altura centro de del punto de masa. referencia. El Del centro de centro de masa. masa. Ah, Justamente, ahí el punto clave es el centro de masa. Y en ese caso, por eso, dado que el centro de masa coincide con, con este punto, entonces por eso es que el centro de masa, entonces, o sea, la energía potencial gravitatoria es 0. Porque si yo dijera un punto cualquiera, ese puntito de ahí sí tiene energía potencial gravitatoria, está a cierta altura. Pero lo que importa acá es la energía potencial gravitatoria, la voy a escribir acá. Energía potencial gravitatoria es la masa por G por la altura del centro de masa. Así que la altura del centro de masa es lo que es clave. Así que tengo un gran 0 acá a la izquierda. 0 es la energía mecánica total. ¿Cuánto es la energía potencial? O sea, la energía ahora cinética final. Digo, eso lo sé, pues, es 1/2 de I por omega al cuadrado. Pero aquí, ojo, el I que tengo que poner ahí, ¿qué I? Es
¿El I respecto a qué eje? ¿En torno a qué eje estoy girando? El punto P. Al punto P, por cierto. Entonces aquí ya no es cualquier I, es I respecto al punto P. Así que eso yo no lo sé todavía, lo tengo que calcular. Pero dejémoslo ahí en stand-by por ahora. Después, tengo más la energía gravitatoria en la situación final. ¿Cuánto es la energía gravitatoria en esta situación? ¿Qué me dice la fórmula? Es mg por la altura. Pero la altura aumentó o disminuyó. Disminuyó. Disminuye. Entonces, Disminuyó, negativo. ¿cierto? Está por acá. ¿Y cuánto es esta altura? 1/2 de R, M. R. R, Menos R, ¿cierto? ¿no? Eso es R, es el radio del disco. Entonces va a ser Ah, ya. menos mg por R. ¿Cierto? Y Sí, esa sí, es sí. mi ecuación de energía, de la ecuación de conservación de energía. La voy a dejar ahí en stand-by por ahora, porque, por otro lado, ¿cuánto vale el momento de inercia respecto al punto P? ¿Qué me dice el teorema de Steiner? Que es la masa del objeto por la altura al cuadrado, más el momento de inercia del centro de masa. Claro, el momento de inercia respecto al centro de masa, más la masa del objeto, por... hay la distancia al cuadrado. ¿Cuál era la distancia que tenía que poner? ¿Se acuerdan o no? La altura al cuadrado. La ¿Pero qué altura, altura? la altura respecto al centro de masa. Exacto, en este es la distancia que hay entre el centro masa y el eje en torno al cual yo quiero calcular. En este caso es justamente R, así que va a ser m por r al cuadrado, ¿cierto? ¿Cuánto vale yo les dije, los momentos de inercia respecto al centro masa de todos estos objetos conocidos, considérenlo como conocido. Yo como ya me lo sé y esto yo ya sé que es un disco, entonces ese es 1/2 de m por r al cuadrado, más el término que acabo de escribir acá, ¿cierto? Así que va a ser más m por r al cuadrado. Y aquí tengo que hacer solamente la suma, así que me queda 1/2 más 1, son 3/2. Y ahí ya estamos listos porque calculé entonces cuánto vale el momento de inercia, lo voy a escribir por acá, respecto a ese punto P. Profe, ¿qué significaba IP? El momento de inercia respecto al punto P. Ya. ¿Sí? Ya, entonces reemplazo ahora esta cuestión que es lo que tenía ahí arriba, entonces reemplazando. Entonces me va a quedar 0 es igual a 1/2 de IP. Pero IP dijimos que era 3/2 de mr al cuadrado por omega al cuadrado menos mg por r. Voy a simplificar un poco estas cosas, me va a quedar 3/2, esto es 3/4 de mr al cuadrado, omega al cuadrado menos mg por r. Aquí se va un r con sr, se va la masa con esa masa y finalmente llegamos a que omega al cuadrado es igual a 4g partido por r. Y por lo tanto, entonces, omega es 2 veces raíz de g partido por r. Profe, ¿de dónde sacó el 3/2? Del cálculo de la diapositiva anterior. Espérame. Ah, Ahí estaba el 3/2. O te preguntas de dónde salió ese 3/2. sí, eso es 1/2 más 1. Más 1. Ah, ya. Sí. Es como 0,5 más 1 son 1,5 y eso es 3/2. ¿Sí? Y entonces de ahí reemplacé todo eso acá. Así que me queda 1/2 de todo esto. ¿Sí? 1/2 de todo eso que será I sub P, ¿cierto?
por omega al cuadrado. Y ahí fue álgebra nomás, simplificar las cosas. Y encontramos entonces la velocidad angular. Ojo, esta no es la velocidad angular en cualquier punto, porque si se fijan no depende, como que depende del radio nomás, pero es la velocidad angular en esta foto, porque ahí hicimos el cálculo. Si yo les pregunto cuánto es la velocidad angular ahora en esta otra foto, es otra, obviamente. De hecho, eso lo vamos a calcular cuando lo hagamos con torque. ¿Sí? Por ahora, calculamos solo en esta foto, a donde el cálculo era más fácil, no hubo que descomponer nada de nada. ¿Sí? ¿Se entendió, chiquillo, no? Sí, profe. Ya, y ahora, o como para reforzar algo que les comenté el otro día, esto, recuerden, lo que tenemos es que es, si yo replico el monito, esencialmente lo que tengo es que la velocidad angular en este punto, espérame. Perdón, la velocidad angular en ese punto es ese que acabamos de calcular aquí, ¿cierto? Y esa es la misma para todo el sólido. Pero ahora yo les puedo preguntar, entonces, ¿cuánto es la velocidad del centro masa? Como una nueva pregunta. ¿Cómo la calculamos? Tendría que ser como con radio igual a 0, una cosa así. ¿Cómo radio igual a 0? La distancia que estoy calculando tiene que ser 0 porque ya estamos viendo el origen, ¿o no? No te entiendo. Es Estoy preguntando que por una velocidad. ¿Cómo calculo la velocidad de un punto cualquiera ahora del sólido? Eso lo vimos, distancia, ¿ya? Distancia por... tiempo, ¿no? O sea, esa es la normal, pero la... Chiquillos, necesitan estudiar, porque lo vimos la clase pasada. Pucha, tengo medio desordenado en el orden en que me quedaron las diapositivas. Porque me fui para adelante y para atrás. Déjeme... Eso, chiquillos. La velocidad de un punto cualquiera sobre el sólido se calcula como su velocidad angular por la distancia que hay entre el punto y el eje. Esto es lo que aplicamos acá. ¿Cuánto era la velocidad del punto P, por ejemplo? Era omega por R, donde R es la distancia que hay entre el eje y el punto P. Esa es la misma fórmula. ¿Sí? Iniciando, estoy escribiendo, pucha, me quedo todo desordenado este semestre la diapos. Ya no sé ni dónde voy. Me perdí. Ahí está. Ya. Entonces, con eso, la velocidad en general es omega por R. En nuestro caso, ¿cuánto entonces vale la velocidad del centro masa? ¿Cuánto vale ese R chiquitito? En el caso del centro masa. La R mayúscula. La R mayúscula, justamente. Entonces va a ser S omega por R, y si lo reemplazo me va a quedar 2 veces raíz de G partido por R, y lo que resulta es que la velocidad del centro masa, entonces es 2 raíz de G por R. Eso vale. ¿Sí? ¿Cuánto vale si es que yo les pregunto ahora la velocidad del punto Q? Un punto que está acá.
¿Cuánto vale, dirían ustedes? Si yo tuviese que dibujar la velocidad del centro masa en este punto, ¿para dónde iría? Sería algo así, ¿no? Para allá iría. Esa sería la velocidad del centro masa. ¿Cuánto sería la velocidad del punto Q? Esta distancia, ¿cuánto era? R, ¿cierto? ¿Cuánto es ahora esta distancia? 2R. Así que ¿cuánto vale? Fíjense, ¿cómo cambia la velocidad con la distancia? ¿Cambia al cuadrado, cambia al cubo, cambia linealmente? ¿Cómo cambia? La velocidad con la distancia, ¿cómo cambia? Linealmente. Linealmente, quiere decir que si yo duplico la distancia, la velocidad es el doble. Si cuadruplico la distancia, es 4 veces. Si es que la quintuplico, es 5 veces. En este caso, si yo comparo las distancias entre esa y esa, la distancia entre el punto P y Q es 2 veces R. Y esta distancia es R. Así que la velocidad de Q, ¿cuánto es? El doble que esta, po. ¿Sí o no? Sí. Tiene que ser el doble porque es lineal. Es 2 veces lo anterior. Es 2 veces la velocidad del centro masa y por lo tanto es 4 raíz de G por R. ¿Sí? ¿Para dónde apunta esa velocidad? Todo este apunta para allá. Esa sería entonces la velocidad del punto Q. Y si la flechita debería ser esta el doble que la otra, ¿cierto? Por esta relación que está acá. ¿Sí? Si es que yo les pregunto ahora la velocidad de un punto cualquiera, por ejemplo, uno que está por ahí, ¿qué necesitan saber? La distancia que hay entre el punto P y el punto que yo le estoy preguntando. Y es la misma fórmula. Omega por la distancia que hay entre el eje y el punto en cuestión. Si le pregunto por ese punto que está ahí, entonces tienen que saber esa distancia. Esa distancia. ¿Para dónde apunta la velocidad? Si yo les pregunto por este punto que está acá, un punto, no sé, S. Ya, pues ya no lo voy a poner R porque R es el radio. ¿Para dónde apunta? El vector velocidad. Aquí yo dibujé el vector velocidad, aquí dibujé el vector velocidad. ¿Para dónde apunta en este caso? Es una flecha que va para allá, que va para allá. ¿Para dónde apunta? ¿Va para allá igual o no? Para abajo, ¿Sería en dice. diagonal o no? Sí, ¿Hacia abajo? justamente, es en Tiene que diagonal ser para abajo. perpendicular, Exacto, perpendicular, ¿o no? exacto. Tiro esa línea que está ahí, si hago el zoom, tiro esa línea que está ahí y debe ser perpendicular a esta línea. Entonces, dibujo una línea, va a ser algo así. Es perpendicular a esa línea. ¿Y cuál es la distancia si que quiero aplicar esta formulita que está acá? ¿Cuál es la distancia que tengo que me interesa? En este caso, es esa distancia. Esa es la distancia que necesito para poder aplicar la velocidad, por ejemplo, del punto S que está ahí. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillos? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Ya, maravilloso. Ah, pero, profe, una consultita. ¿Puede Sí, volver la diapo? sí. Ahí, esa distancia sería de igual manera R, ¿Cuál? ¿Para el la punto del S? punto S, para No, el punto S. no, tengo que decirte esa. Ah, Porque ya, esa distancia se no- tiene que saber sí o sí. sí o sí, o sea, si yo te pregunto una de aquí intermedia, por ejemplo, tú me dices, mira, si yo tiro la línea esta acá, por ejemplo, y después, como dijo el compañero recién, la velocidad va a ir apuntando perpendicular a esa línea, así que va a ser algo así, la velocidad, pero para calcular la velocidad de verdad, necesito saber cuánto vale la distancia que hay marcada por esta línea punteada. Siempre. Si ustedes no saben esa distancia, no van a poder calcular la velocidad. La angular, recuerden, es la misma en todos los casos. Ese omega es el mismo siempre, pero este R va a ir cambiando punto a punto. ¿Sí? Ya, profe, gracias.
Ya. Espérenme. Ya. Pucha, que no voy a alcanzar a terminar este problema, así que quiero terminar pronto, pero voy a dejarlo hasta medio de la mitad, quizás por lo siguiente. ¿Qué pasa ahora? Este es un problema como bien clásico. Si es que yo les pregunto, vamos a hacer una sola parte de este problema, ¿ya? No, voy a hacer otra cosa. Para que se entienda que esto. Ya, no sé si se entiende ahí el monito, pero el problema es como similar al anterior, pero donde ahora la figura es distinta. Y que quiero destacar una cosa en este problema, por eso no es como que no es tan fome por una cosa que les quiero mostrar ahora. Obviamente esto está bajo la acción de la gravedad y la pregunta ahora es cómo cambia ahora esta situación respecto al caso anterior. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es que esto, tal cual lo tenemos en el mono, esto es una escuadra, ambas partes tienen largo L, tengo una barra, o sea, una escuadra que está compuesta por dos barras. ¿Sí? Entonces voy a escribirlo acá, vamos a hacer una escuadra, una escuadra o simplemente la T compuesta por dos barras de masa M y largo L. ¿Sí? Entonces, esta tiene M, esta tiene M, esta tiene largo L y esta tiene largo L. Y entonces, nuevamente, esta cuestión tiende a rotar, ¿cierto? Debido a la acción de la gravedad. Entonces, la pregunta que quiero hacer yo, si es que uno digo, voy a hacer lo mismo, ¿qué pasa si les pregunto cuánto vale la velocidad ahora angular de la barra? ¿Cuánto vale el omega o el omega final, si ustedes quieren? El omega final, acá en esta situación, la que estoy marcando aquí abajito, ¿cierto? Entonces, digo, veamos si lo hacemos así como bien rápido. Digo, conservación de la energía, entonces, conservación de la energía, ¿qué me implica? Conservación de energía implica energía cinética inicial más gravitatoria inicial, tiene que ser energía cinética final más gravitatoria final, ¿cierto? Nuevamente, acá, ¿cuánto vale la energía cinética inicial? Si es que suponemos nuevamente, que, tal cual en el caso, en el problema anterior, que parte desde el reposo, entonces podemos imponer aquí directamente que esto es 0. Por otro lado, ¿cuánto vale la energía potencial gravitatoria inicial? Inicialmente, tengo así al ojo, sin hacer un mayor cálculo, la intuición. O sea, en este primer caso la intuición va a servir. ¿Cuánto vale la energía, la posición del centro de masa? O sea, ¿cuánto vale? ¿Dónde está? Fíjense por la simetría del problema. Si esa barra está ahí y la otra está justo en la mitad, tal cual se ve en el mono, si esa está así, y la otra está justo en la mitad, ¿dónde al ojo iría en la posición del centro masa del sistema completo? Uno dice, ¿dónde está el centro masa de la primera barra? Ahí en el centro. ¿Dónde está el de la segunda barra? Ahí en el centro. ¿Dónde va a estar el centro masa total, total? O en el centro de esos dos centros, ¿no? En Sí, medio de ¿cierto? ellos. Como en el medio, ¿cierto? Entonces va a estar, uno dice, va a estar más o menos por ahí. Entonces, ¿cuánto es con eso? Si es que hacía el ojímetro. Ahí está el centro masa. Si es que al ojímetro el centro masa está ahí, ¿cuánto vale la energía potencial gravitatoria?
Entonces tengo que decir, nuevamente me tengo que dar un sistema de referencia, pues, profe. Entonces, nuevamente nos damos el sistema de referencia ahí. Ahí va a estar medido al 0. Así que con ese sistema de referencia, ¿cuánto vale la energía potencial gravitatoria? 0, ¿Cero? ¿no? 0 nuevamente. Muy bien. 0 nuevamente. Después, ¿qué vamos a tener? Entonces tengo 0 al lado izquierdo. Después, ¿qué va a tener? La energía cinética final del sistema. Digo, nuevamente va a ser un medio de IP por omega al cuadrado. ¿Cierto? Eso así se escribe. Pero ojo, este IP tengo que calcularlo para la escuadra. Tengo que saber cuánto vale el momento de inercia de la escuadra respecto al punto P. Así que lo vamos a tener que dejar ahí en standby. Después, ¿qué más tengo? La energía potencial gravitatoria final. Más o menos, si es que replico el mono, ¿cierto? Va a estar como por ahí, ¿cierto? Esto esencialmente lo que está haciendo es describir un círculo, ¿cierto? Así que ahí está mi nuevo centro de masa. O sea, mi centro de masa se movió, po. Así que va a ser simplemente menos mg, porque nuevamente pierde altura, menos mg por la posición del centro de masa, ¿cierto? Y hasta ahí llegué con esa ecuación. Entonces ahora tengo que trabajar como para escribir los términos por separado. Yo creo que alcanzamos, no nos vamos a extender tanto y vamos a alcanzar igual a hacer las dos cosas. Fíjense, ¿qué cosa necesito de esta ecuación incorporar en esta ecuación para calcular el omega? Recuerden que la pregunta nuevamente es ¿cuánto vale la velocidad angular de la escuadra? Entonces, para calcular este omega, necesito saber cuánto vale IP y cuánto vale realmente este H centro masa. Así que calculemos esas dos cosas. Calculemos el momento de inercia. Entonces, calculemos el momento de inercia. Vamos a sacar la foto, digamos, acá para este caso. Recuerden, el momento de inercia no cambia, porque está rotando, es una rotación pura. Así que vamos a sacar como para esta foto que está acá. Así que el momento de inercia total primero. El momento de inercia total, ¿a qué va a corresponder? Aquí yo no lo dije, por eso es que quería ver este problema hoy día. Este objeto compuesto que tengo acá, este es un objeto que está T, ¿cierto? Está compuesta por dos objetos simples, como por la definición que yo había dado del momento de inercia, que era una sumatoria así sencilla, una sumatoria escalar de MI por RI al cuadrado. Esto claramente lo que voy a tener cuando tengo más objetos, es decir, el momento de inercia total va a ser el momento de inercia de la barra 1 más el momento de inercia de la barra 2. ¿Sí? Porque así se suman como se suman números solamente. ¿Sí? Entonces, si voy a decir que esta es la barra 1 y esta es la barra 2. ¿Ya? Para que tengamos claridad a qué me refiero con cada una de las barras, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es el momento de inercia de la barra 1? Digo, y esto va a ser todo respecto al punto P, ¿cierto? Va a ser P, P y P, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es el momento de inercia de la barra 1 respecto al punto P? Digo fácil, es el momento de inercia por el teorema de Steiner, va a ser el momento de inercia respecto al centro masa más m por la distancia al cuadrado. ¿Qué distancia? La distancia que hay entre el centro de masa de esa barra y el punto P. ¿Cuánto es en la distancia? No la sabemos todavía. L medios. Si la sabemos, porque estoy preocupado solamente de la barra número 1. Solamente la barra número parece, 1. ¿no? Y la barra número 1 yo sé si es que es un objeto homogéneo, bonito, ¿cierto? El centro masa está en la mitad, así que está en L medios. Esa L distancia medios. es L medios. Así que me va a Ya, quedar perdón. más L medios al cuadrado. Y eso es todo. Eso es todo con la barra 1. Después, ¿qué tengo? Más, voy a escribir con otro color mejor, más ¿qué pasa para la barra 2? Para la barra 2 respecto al punto P, ¿qué va a ser? El momento de inercia respecto al centro masa por el teorema de Steiner más la masa por la distancia al cuadrado. ¿A qué distancia está? Fíjense, y ojo, por eso que quería hacer este problema. El punto P no tiene por qué pasar por el sólido. En este caso,
yo voy a calcular el momento de inercia de esta barra respecto a este punto que está por acá, que no pasa ni por ninguno de ellos y no hay ningún problema. Yo puedo perfectamente hacer eso, calcular el momento de inercia de esta barra respecto a este eje. El eje no tiene por qué pasar por el mismo objeto. ¿Sí? Así que usando eso me dice, en la barra 2 va a ser el momento de inercia respecto al centro de masa más m por una distancia al cuadrado. ¿Qué distancia? La distancia que hay entre el centro de masa y el punto P. ¿Cuánto es? L. L, exactamente. Así que va a ser más m por L al cuadrado. Así que estoy casi listo porque me dice, va a ser, tengo I centro masa, va a ser 2 veces I centro masa más ml cuadrado cuartos más ml cuadrado, ¿cierto? Y ahora no me queda más que reemplazar cuánto es el momento de inercia de una barra respecto al centro masa. Para una barra y centro masa de una barra, eso lo sabemos de una tablita que ya les di, es 1/12 de m por L al cuadrado. Así que reemplazamos toda esa cosa y me va a quedar 1/12 por 2 es 1/6, así que va a ser no, lo voy a escribir así mejor. 2/12 de ml cuadrado más ml cuadrado cuartos más ml cuadrado. ¿Cierto? ¿Cuánto es eso? Bueno, dado que tengo este 12 acá, tengo este 4 acá, entonces me sirve amplificar por 12. Me queda 12 más 3 más 2, ¿cierto? Son 2 más 3 son 5. Más 12 son 17/12 de ml cuadrado. Si quieren, hagan ustedes la suma, pero es 2/12 más un cuarto más 1, son 17/12. Un número muy feo, pero es lo que es. Entonces, el momento de inercia respecto al punto P, el momento de inercia total es 17/12 de m por L al cuadrado. ¿Sí? ¿Se entendió, chiquillos, o no? Ese 17 sale solamente de sumar eso más eso que está ahí, más ese 1 que está ahí, por cierto. Ahí hay un 1 y ahí hay un 1, ¿cierto? Si ustedes Profe, suman, va a dar 17/12. Sí. ¿qué pasa con la otra escuadra? ¿Debería ¿Cuál sumársele otra escuadra? ¿Esta? Sí. No, pues es que no hay otra escuadra. Hay una sola escuadra en el problema. Sí, 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 Este es sí. en la foto como en la foto final, pero es una El sola antes y el escuadra. después. Claro, Como claro. punto A y punto B. Sí, sí, sí. Claro, una Ahora lo entendí. situación Disculpe. inicial y una situación final. Este es como quizás debería haberle puesto como punteado. Es que no me deja hacer esta por la aplicación dibujos punteados. Profe, Pero entonces este resultado que sacamos ahora sería en este momento, ¿cierto? En el punto B, por llamarlo. no, ¿O no? el momento de inercia no cambia, es el mismo, el de la escuadra acá o de la escuadra acá, no cambia. Ah, ya. Es siempre el mismo, Porque sin importar el punto. este problema es de una rotación pura. No, no es una situación donde las distancias estén cambiando. Si te fijas, la posición del centro masa, que no la hemos calculado todavía, pero no cambia, en ese punto es la misma, porque está haciendo un círculo al final. Las distancias Ah, ya, netas no profe, cambian. verdad. Esto no es como una escuadra que yo tiro en el aire. Y ahí sí, si calculara, ahí sí va a ir cambiando porque todo va a ir cambiando. Ahí el teorema de Steiner, las distancias van a ser todo, y realmente va cambiando. Y por eso no es la buena aproximación hacer eso. Ahí uno nos separa en una rotación pura más traslación pura. Pero eso es más adelante. Esto es un caso simple donde las distancias no cambian. ¿Sí? O sea, profe, podemos decir que respecto al punto P, en cualquier posición de rotación que se encuentre la escuadra, tenemos Exacto. la misma energía, o sea, el mismo momento de inercia. Exacto. Justamente. Sí. Perfecto, ya. Gracias. Y ahora entonces nos queda lo último, que es también simplecito y es más corto, porque el álgebra es más corto, decir, ya, nos faltaba esto, lo único que tenemos que calcular es cuánto vale ese H centro masa. Así que nuevamente vamos a calcular esa cosa. Voy a hacer así rápido el mono para tenerlo así como en la cabeza, ¿cierto? Sí, voy a hacerlo así más rápido nomás, ¿ya?
Ah. Y ahí sí. Ya, entonces lo que tenemos que hacer es calcular el momento, el centro de masa respecto nuevamente a el punto que está acá en el vértice, ¿por cierto? Está acá. Entonces, tenemos que, recuerden, una vez vimos el momento el centro de masa de una suma de objetos, se calculaba así, ¿por cierto? Es la posición del centro de masa total, se calculaba como m por r centro de masa de A más, perdón, lo voy a escribir bien. Si tengo dos objetos, A y B, entonces se calculaba MA por R centromasa de A más MB, R centromasa de B, partido por MA más MB, ¿cierto? Eso es cuando tengo una suma de objetos como sólidos complejos, ¿cierto? Entonces aquí voy a decir nuevamente, en este caso, esta barrita de acá va a ser mi barrita A y esta va a ser mi barrita B. Y tengo que decir, para el objeto A, ¿dónde está el centro masa? Eso ya lo sé, por cierto, está aquí justamente en L medios. ¿Dónde está el centro masa del objeto B? ¿Dónde está eso? ¿Vale? Justamente es lo que está acá. Así que uno lo hace aquí como que tuviera la extensión, pero en estricto rigor sabemos que está ahí y está en L, ¿cierto? Así que estamos listos de ocupar esta fórmula, ¿por cierto? La posición, si yo me la defino acá, así como X centro masa. Ese va a ser mi eje X en este problema. ¿Cuánto va a ser el X centro masa del total? ¿Cuánto es la masa del objeto A? Me dicen acá, era M y L, eran todas las distancias iguales y todas las masas iguales. Así que esta masa, esta masa, esta masa y esta masa son todas simplemente M. Así que va a ser M por la posición del centro masa de la primera barra. ¿Cuánto es? L medio. L medios. Después, ¿cuánto es la masa del otro? Ya dijimos que era M. Por la posición del centro masa de la segunda barra. ¿Cuánto es? L. L. Y ahí estoy listo. Después me queda M más M. Así que eso es. ¿Cuánto es eso, chiquillo? Me va a quedar M por L medios más el M por L más ser eso es M partido Sería, 2M por L medios más L. Y eso se van las M. sería 3 L medio. Eso me queda 1 medio por 3L medios. Y eso es 3L cuartos. Y es justamente como ustedes dijeron hace un rato, está en la mitad entre esa y esa. Así que como ahí está, eso es 3L cuartos. Está a 3 cuartos de esa distancia, ¿cierto? Profe, Entonces una tenemos todo consulta. listo. Sí. ¿Por qué puso en M por, no sé si un 4 por 2 o es una en el centro de masa? Justo en el paréntesis. L medio. Ah, L medio, yo dije un 4. Ya, voy a hacerlo más. Ah, ahí sí. ¿Ya? Entonces tenemos todo listo, pues. Así que reemplazando ahora la ecuación final, que era reemplazando. Entonces era 0 igual 1 medio de IP omega al cuadrado menos mg por h centro masa, que este h le llamamos h hace un rato, pero es el mismo que el que acabamos de calcular, por cierto, es este. Así que reemplazamos y nos queda 0 igual a 1 medio de 17 doceavos de ml cuadrado por omega al cuadrado menos mg por lo que acabamos de decir, 3L cuartos. Así que nuevamente se nos va SL con SL, esa masa se va con esa masa. Aquí estoy seguro que me voy a equivocar. Me va a quedar 17 partido en 24 de L omega al cuadrado menos 3G cuartos, ¿cierto? Estoy seguro que me voy a equivocar, pero ya da lo mismo. Ya, aquí este 4 queda un 1 y aquí queda un 8. Y entonces me va a quedar que omega al cuadrado es 3 por 8 son 24, son 24
G partido en 17L, y si le borro al tiro el cuadrado, me va a quedar eso que está acá. Y lo encontramos. ¿Sí? Entonces, encontramos, fíjense, por análisis dimensional, tiene las mismas dimensiones, obviamente, que antes. Esto es un número, así que está bien. Las dimensiones son de raíz de G partido en L, lo mismo que nos había dado anteriormente. De un número, ¿cierto? Y tengo raíz de G partido por distancia, y esto es G partido en distancia. Así que tiene sentido dimensionalmente, si lo chequean, esto tiene dimensiones de 1 partido en segundo, lo mismo que en el caso anterior. ¿Sí? ¿Podría, profe, devolverse un poquito a la Sí. diapositiva anterior? Aquí Sí. voy a marcar acá. Ese gran punto que estoy marcando acá es el X centro masa que calculamos acá. ¿Sí? ¿Hay dudas, chiquillos, o no? ¿Alguien tiene dudas? Ya, si no hay dudas, entonces lo dejamos hasta acá. Recuerden, tenemos prueba el próximo martes a las 4:15. Como siempre va a ser a través de Ocampo. Todo. Bueno, igual nos vamos a ver el martes en la mañana, así que todas esas cosas de detalle se los cuento el martes en la mañana. Así que igual voy a hacer como una sesión de, no sé, preguntas, qué sé yo, al comienzo de la clase para que pero estudien el fin de semana. La idea es que estudien y me digan, profe, estoy estudiando y pasa esto, y así se preparan para la prueba de la tarde. ¿Sí? Ya, chiquillos, nos vemos. Cuídense, que estén bien, que tengan un buen fin de semana y aprovechen. Chao, profe. Chao, profe. Chao, cuídense. Chao, lindo.